Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o es mejor decirlo, porque amó Dios al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, tenemos la oportunidad maravillosa de estar en unión perfecta con Dios en la medida que creemos en Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo. La comunión no es más que una relación armoniosa con Dios, y para eso tenemos que estar sin pecado inconfeso, es decir, habiendo mencionado a Dios, nombrado a Dios todas nuestras independencias. Porque recordemos que pecado es actuar independientemente de Dios. Es decir, que en la privacidad de nuestras almas podamos reconocer nuestros pecados ante Dios. Incluso perdona aquellos pecados que no conocemos. Porque dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y para eso solamente tenemos que reconocerlos. Es tan sencillo como eso. Así como no hay mérito en creer en Cristo, no existe mérito para estar llenos del Espíritu Santo, para estar en comunión con Dios. Porque el mérito no reposa en nosotros. La salvación no reposa en nosotros. La salvación reposa en quien pudo pagar todos los pecados del género humano. En la cruz no hay perdón, en la cruz hay pago. El perdón lo adquirimos una vez que citamos nuestros pecados. Porque todo es por gracia. ¿Y gracia qué es? Es un regalo. Todo es por regalo. Regalo divino. No depende de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestro buen comportamiento. Todo depende de la obra maravillosa y perfecta de Cristo en la cruz. Por lo cual, como es un regalo, nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a recibirlo. El estudio de la palabra de Dios se compara frecuentemente en la Biblia como comer y beber. Coman, porque no existe mérito en quien come, sino en quien prepara el alimento, que es nuestro Señor. El comunicador no es más que una boca que lleva esa palabra, desglosándola, para que quien desee comer, los miembros de la iglesia, es decir, la asamblea, el salón de clases, estén dispuestos a escuchar y aprender. No existe mérito tampoco en el comunicador. El mérito está en nuestro Señor. Entonces, con esta pequeña introducción, simplemente unos instantes para ponernos en comunión con Dios, blanco como la nieve, como ese instante en el que creímos en Cristo, para poder estudiar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La nueva ley, continuando con el tema de Dios el Espíritu Santo versus la naturaleza de pecado. La nueva ley para el creyente de la era de la iglesia, la nueva ley del Espíritu de vida, reemplaza la ley mosaica. Esta nueva ley es el modus operandi para la vida cristiana. Y nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado. El eusero o, que quiere decir de la ley del pecado y de la muerte. Del Espíritu es un genitivo de fuente. La fuente, y estamos hablando ahora un poquito de gramática griega, la fuente de la nueva ley es el Espíritu. El Espíritu Santo es el nombre de la tercera persona de la Trinidad que acentúa su personalidad. El Espíritu de enfatiza su obra y es usado como un título para indicar varios aspectos de su ministerio. Él es designado el Espíritu de verdad en Juan 16:13 porque Él revela la verdad, y Él es llamado el Espíritu de vida porque Él da la vida eterna. Al momento de que creemos en Cristo, el Espíritu Santo crea un espíritu humano para que podamos estar vivos y ser receptores del mensaje divino. Por eso es imposible comunicarse con un no creyente o alguien que está fuera de comunión,
porque esa persona está muerta espiritualmente. Hablando del no creyente, él está muerto hasta que tenga la oportunidad la tiene, la tenemos todos por igual, pero al momento de que esa persona no ha creído en Cristo está muerto espiritualmente. Es un ataúd, es una fosa de huesos y está muerto, no puede entender el mensaje. Y el cristiano también puede estar muerto temporalmente mientras está fuera de comunión. Por eso es importante que cuando nos dispongamos a estudiar la palabra de Dios estemos en comunión para poder estar nuestro espíritu, estar activo, digámoslo así, estar en comunión con Dios para que Dios Espíritu Santo comunique el mensaje. De lo contrario estamos muertos. Y todos pasamos por ese proceso muchas veces durante el día. Entonces por eso es importante estar atentos para reconocer cuáles son nuestras debilidades y poder estar dispuestos a citar nuestros pecados inmediatamente. Entonces, por eso nacemos del Espíritu, al momento de creer en Cristo y luego estar en la llenura del Espíritu Santo, al momento que citamos nuestros pecados, para que el Espíritu Santo pueda hacer claro ese mensaje al creyente. Entonces, continuando acá, la nueva ley es estrictamente para creyentes, ya que solo los creyentes están en Cristo Jesús. El euser o libertado está en el tiempo aoristo. Volvemos entonces con la gramática. Un tiempo aoristo en el griego significa que no está atado a un tiempo específico. Es decir, cuando una acción se cumple en un tiempo determinado con repercusiones perennes, perpetuas. Es decir, cuando ya eso se hizo y no tiene que volver a hacerse porque ya el resultado permanece, independientemente del tiempo. Entonces, es un tiempo aoristo donde la acción del verbo está divorciada del tiempo y perpetuada para siempre. Cristo murió una sola vez y para siempre, para que nosotros, pagó de una vez, para que nosotros podamos tener este privilegio. Igualmente, creer en Cristo se ejecuta en un momento determinado de nuestras vidas. A partir del momento que tenemos conciencia de Dios, ya tenemos la oportunidad de creer en Cristo. Y si creemos en Cristo en ese instante, ya, como es un verbo aoristo, está indicando que ya estamos en unión con Cristo, independientemente del tiempo. Una vez y para siempre, el Espíritu Santo al creyente lo ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es una referencia a la ley mosaica, porque revela la pecaminosidad del hombre. La ley de la muerte también se refiere a la ley mosaica, porque la ley no podría producir vida ni siquiera en una persona. Supongamos que existiese un ser humano que fuese capaz de cumplir los mandamientos. Un ser humano común, con naturaleza de pecado. Aunque ese individuo pudiese cumplir los 10 mandamientos, no existe posibilidad de que pudiese ganar la salvación por sus propios méritos. La salvación es un regalo, y es un regalo que es solo dado por Dios. No podemos nosotros regalar algo que no nos pertenece. Dios es quien nos regala la salvación. Pues la ley no pudo ser, ya que era libre por causa de la carne. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3. Aquí está la deficiencia de la ley mosaica, ya que era débil por causa de la carne. La carne es una referencia a la naturaleza de pecado residente en cada individuo. La ley no podía hacer nada por nosotros, pero Dios el Padre podía hacer algo, y Él lo hizo. Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo al mundo como humanidad verdadera, como ofrenda por el pecado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, es decir, el ser único del universo, el hombre perfecto y humanidad perfecta, indisminuida, se hizo carne para que nosotros tengamos este maravilloso privilegio. Para que el requisito de la ley, refiriéndose a la ley mosaica, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según Romanos 8:4. Los versículos 2 y 3 declaran que los creyentes son libres de la ley del pecado y de la ley de la muerte. El versículo 4 explica cómo se logra esa libertad, siendo que la naturaleza del pecado está presente en cada miembro del género humano, excepto uno. Es imposible cumplir con la ley mosaica. Solamente Jesucristo, el miembro perfecto del género humano, cumplió con la ley. Sin embargo, aquí dice que la ley se cumpliera en nosotros.
¿Es esto una contradicción? Definitivamente no. Entonces, ¿cómo? Se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, es decir, a la naturaleza de pecado, sino conforme al por medio del Espíritu. Libertad del control de la naturaleza de pecado se logra cuando nosotros creemos en Cristo por fe sola. Pero experimentar esa libertad en nuestras vidas viene solo a través del poder de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, estudio, crecimiento. Nosotros podemos vivir la vida espiritual y romper el control de la naturaleza de pecado solamente cuando el Espíritu Santo controla nuestras almas. De esta manera el Espíritu Santo cumple la ley en nosotros. A través de la llenura del Espíritu Santo nosotros podemos estar a la altura del estándar divino exactamente en la misma manera en que Cristo lo estuvo. Imagínense el nivel de poder que podemos tener cuando podemos cumplir en nuestras vidas lo que Cristo cumplió. Eso es solamente a través del proceso de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Es decir, estando en la llenura del Espíritu Santo, a través del crecimiento espiritual, a través de alimentarnos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo sostuvo a Cristo durante todo el periodo de su encarnación. Nosotros sabemos esto en Isaías 42:1 y de pasaje en el Nuevo Testamento, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, en Mateo 4:1 en su primera parte. Y si yo, Jesucristo, expulso los demonios por el Espíritu de Dios, en Mateo 12:28a. Mientras que la humanidad de Cristo estaba cumpliendo con la ley, Él fue pionero de la vida espiritual a través del poder controlador del Espíritu y produjo el fruto del Espíritu, listado en Gálatas 5:22 al 23. Después que Jesucristo ascendió y estaba sentado a la diestra del Padre, Él y el Padre enviaron al Espíritu Santo, en Juan 15:26, a los creyentes de la era de la Iglesia, y la nueva ley fue instituida, que es la ley de vida en Cristo Jesús, en Romanos 8:2. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Según dice en Juan 16:7. Esta es una referencia a nuestro mentor, el Espíritu Santo. Cuando somos llenos o controlados por el Espíritu Santo, su función de mentor, su enseñanza y guía, produce en nosotros el carácter mismo de la humanidad de Jesucristo. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, nos guiará a toda verdad. Juan 16:13a. Por eso me parece tan increíblemente satánico llamar a un individuo el vicario de Cristo. El vicario, la palabra vicario significa sustituto, representante. Y decir que un individuo es el representante de Cristo en la tierra es violar la palabra de Dios. Es satánico. Decir que un individuo que defeca y orina, que tiene naturaleza de pecado, sea el vicario de Cristo. Cuando el único vicario de Cristo, el sustituto, el tutor, el que nos representa ante Dios, es el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede tener ese rango tan elevado. Estás diciendo que ese individuo es Dios. Eso es totalmente satánico. Esta es la única manera en la cual nosotros podemos cumplir el requerimiento de rectitud de la ley mosaica, viviendo la vida espiritual por medio del poder del Espíritu. Ahora bien, cuando nos dicen sean llenos del Espíritu, la nueva ley del creyente de la era de la Iglesia exige un nuevo mandamiento. Por esta razón dice, despierta, Egeiro, tú que duermes, y levántate, Anistemi, de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Tú que duermes es una ilustración del creyente fuera de comunión, afuera del círculo inferior. Despierta es un auristo activo imperativo de Egeiro, y se está refiriendo justamente a un mandato. Ahora, es un mandato imperativo porque es una orden, pero por supuesto eso va a depender de nuestra disposición. Es un mandato al creyente para usar 1 Juan 1:9, lo cual es la técnica del rebote. Anistemi, levántate, es también un auristo imperativo, un mandato para recuperarse de entre los muertos. Porque recordemos que el cristiano se encuentra muerto espiritualmente, temporalmente, mientras está fuera de comunión. Siendo que ningún creyente puede literalmente levantarse a sí mismo de entre los muertos. ¿Qué significa esto? En Efesios 5:14, de entre los muertos, se refiere al creyente fuera de comunión con Dios por la carnalidad. Se nos ordena una vez más volver a comunión.
¿Qué sucede si lo hacemos? Te alumbrará Cristo. Una casa oscura en una noche oscura no tiene forma en el paisaje, pero si la casa tiene luz en el interior, toma forma y belleza. La vida espiritual toma forma y exhibe belleza interior a través del poder de la luz. El Espíritu Santo prende la luz cuando Él controla la vida. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Ahora, haciendo referencia a esto, quiero mencionar un pequeño detalle que no es pequeño. Por ejemplo, una corrección que es importante que se haga con respecto a Romanos 8.1. Romanos 8.1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la segunda parte, si nos ponemos a observar detenidamente, hay una contradicción. Porque dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En la segunda parte dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso podría significar que entonces los que se portan bien, ¿verdad? Sí pueden, no serán condenados, pero si anda conforme a la carne, puede ser condenado. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Existe una contradicción en esto? ¿O existe un error que cometió Dios o Pablo, que fue quien escribió la carta a los romanos? Definitivamente no. Esto es un error de traducción que, si analizamos o comparamos varias versiones de la Biblia, nos podemos dar cuenta que efectivamente la segunda parte no se encuentra en la mayoría de los casos. Y ahora vamos a leer entonces un pequeño comentario que hace el teólogo David Guzik sobre esto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras no se encuentran en los manuscritos primitivos del libro de Romanos y no fluyen bien con el contexto de Pablo aquí. Quizás fueron añadidas por el escribiente, el cual colocó por error, o quizás pensó que él podría ayudar a Pablo al agregar estas palabras. Si bien es cierto que aquellos que están en Cristo deberían, no consistentemente, andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero esta no es una condición para su estatus de ninguna condenación. Nuestra posición en Jesús es la razón de nuestra posición de ninguna condenación. Ahora, continuando acá, dice David Guzik: los hombres más eruditos nos aseguran que no es parte del texto original. No puedo justo ahora entrar en las razones de esta conclusión, pero son razones muy buenas y sólidas. Las copias más antiguas no la contienen, las versiones no la sostienen, y los padres que citaron abundantemente la Escritura no citan esta oración. Es decir, el escribiente o el traductor decidió, por razones que se desconocen, quizás porque a él le pareció que sería imprudente no agregar como algo de legalismo, ¿no? Entonces quizás el escribiente, el traductor, en algún momento de la historia decidió colocar algún tipo de impedimento. Es decir, si te portas bien, no serás condenado, pero si te portas mal, puedes ser condenado. Es decir, que él decidió agregarle. Entonces hay que tener mucho cuidado. En una oportunidad tuve varias versiones de Biblias de diferentes años y decidí comprobar si era cierto que esto no se encontraba. Y efectivamente, en 10 versiones, de 10 versiones, por lo menos en 6 no se encontraba esta segunda parte. Así que podemos reconocer que en la versión que tengamos a la mano, que esta parte no se encuentra, o si se encuentra, podemos reconocer que efectivamente es un añadido de quien tradujo la Biblia, pero no se encuentra en los escritos más primitivos del libro de Romanos. ¿Cómo puedes tú caminar con cuidado? Continuando aquí con la clase de el Espíritu Santo versus naturaleza de pecado. ¿Cómo puedes tú caminar con cuidado? Gálatas 5:16 nos da la respuesta. Digo pues, anden, el diario ejercicio de la vida espiritual, por el Espíritu, es decir, en la ayuda del Espíritu Santo, y no cumplirán el deseo de la carne, es decir, de la naturaleza de pecado. Así es como evitas ser un necio. Primero, tú debes conocer y entender doctrina bíblica, y segundo, tú debes aplicar la doctrina que conoces. La palabra sabios connota el concepto de la aplicación de doctrina a la experiencia, y esto solo es posible por medio de la llenura del Espíritu Santo.
es un proceso de crecimiento constante, de estudio y de aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, el que nos va a llevar al nivel de sabiduría, al nivel de crecimiento espiritual. No hacemos nada con tener el alimento en un anaquel. No hacemos nada con una lata de atún o de sardinas en el anaquel de la cocina si no nos alimentamos de él. Asimismo es la palabra de Dios. Es destapar la lata, comernos la lata, bueno, no la lata, sino el alimento que contiene, por supuesto, y el proceso de metabolización hará lo propio para que ese alimento sea efectivo a la hora de necesitar la energía producto de ese alimento. La palabra de Dios, en la medida que nos alimentamos de ella, hacemos uso de esa palabra en el momento que tenemos una adversidad o en el momento que tenemos la necesidad de aplicarla. Es un proceso constante de uso de ese alimento. Aprovechando bien, exagorazo, el tiempo, porque los días son malos, en Efesios 5:16. La palabra griega exagorazo significa comprar. Solamente los creyentes pueden comprar el tiempo, porque el no creyente no tiene capital. Él no puede comprar ni siquiera un minuto. El tiempo es comprado por medio de la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que la doctrina aprendida y aplicada se convierte en nuestra moneda de cambio. Es decir, en el momento que estamos llenos del Espíritu Santo, en ese instante en el que estamos haciendo uso de la doctrina bíblica residente en nuestra alma, estamos comparando tiempo en el cielo, en el tercer cielo. Estamos comparando tiempo en el palacio. Estamos disfrutando de estar en el redil, en la casa de nuestro Padre. Nosotros podemos hacer uso de los recursos divinos a tal forma de que vivamos la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro día a día, concentrados en vivir en el palacio. Y aunque tengamos miles de adversidades, aunque tengamos miles de razones para estar preocupados, podemos estar la mayor parte del tiempo concentrados, haciendo uso de estos recursos divinos. Y puede ser pequeños versículos de nuestro almacén, puede ser pequeñas aplicaciones en las pequeñas o grandes adversidades que tengamos. Y aunque seamos bebés espirituales, podemos hacer uso de esa doctrina bíblica residente en nuestra alma y poder estar creciendo espiritualmente. Y aunque sean pequeñas dotaciones de doctrina bíblica, podemos ir creciendo espiritualmente. Y en la medida que vamos aplicando todo esto en nuestras vidas, podemos ir fortaleciendo nuestro espíritu a fin de que podamos permanecer la mayor parte de nuestro tiempo concentrados en la palabra de Dios. Y es muy fácil salirse de comunión. Eso es, en cualquier instante podemos estar fuera de comunión. Pero nuestro trabajo es estar atentos a poder aplicar esa doctrina bíblica en nuestra vida. Y de pronto venir un momento de preocupación, y si tienes un poquito de fe, del tamaño de la semilla más pequeña que existe, puedes hacer que toda esa montaña de preocupaciones se vaya, se mueva. Y por esa razón nos lo dice tan fácil. Pero no es fácil si no tenemos doctrina. No es fácil si no tenemos la disposición. Es imposible manejar cualquier adversidad, por más pequeña que sea, si estamos haciéndolo con nuestros propios recursos. Y nos dice Cristo, si tienes fe, es decir, doctrina, del tamaño de la semilla de mostaza, de una semilla de las más pequeñas que pueden existir, y le dirás a esa montaña, muévete, es decir, montaña de preocupaciones, de problemas, de sufrimiento, de ansiedades, de angustia, de miedo, que se mueva y se moverá. Y puedes hacer uso simplemente de un versículo tan hermoso como es: coloca todas tus ansiedades sobre mí y yo te haré descansar. Es decir, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia. Y en la medida que vas aplicando esto, vas teniendo descanso en la palabra de Dios, vas teniendo tranquilidad y comienzas a entender que tú no tienes de nada de qué preocuparte y todas las cosas están resueltas porque Dios tiene previsto un plan perfecto para ti. Y ves que todas las cosas van fluyendo. Y si esta adversidad que se presenta está en tu vida, es porque Dios así lo ha querido, Dios así lo ha permitido, para que tú aproveches la oportunidad de crecer espiritualmente. Y no importa si eres un bebé espiritual, pero si tienes doctrina y la aplicas de forma correcta, podrás utilizar esa pequeña cantidad de doctrina para hacer que todo se mueva
que esas ansiedades y esos miedos, esos temores, esas preocupaciones, esa ansiedad se mueva y Dios entonces toma el control y esa situación pasa de ser una adversidad para ser una bendición. Las adversidades están en nuestra vida con el propósito de que podamos aprovecharlas para crecer espiritualmente. Estamos en un gimnasio entrenando el músculo y aprovechar esto para que tengamos comprando tiempo espiritual, para que tengamos recursos espirituales, para que vayamos creciendo y alcanzar la máxima felicidad en medio de las increíbles adversidades que se nos pueden presentar en día a día. Entonces no importa que tan grande sea la adversidad, si logras aplicar esa pequeña cantidad de doctrina que tienes residente en tu alma, haciendo uso de los recursos divinos, estando en la llenura del Espíritu Santo, podrás ver cómo esas adversidades se van moviendo y vas fortaleciéndote espiritualmente. Y cada vez dices, Dios, gracias, porque todo esto está pasando con el propósito de que yo me concentre en ti, crezca espiritualmente y tú tienes un plan perfecto para todo esto. Y podrá ser que tengas muchísimas adversidades y sigas creciendo y deseas entonces cada día estar lleno del Espíritu Santo, deseas conocer más de la doctrina, descansas en la doctrina, porque recordemos que la palabra fe no es solamente creer, sino también es la palabra pistis, significa creer aquello en lo que crees, que se puede resumir en doctrina y confianza. Entonces, en la medida que tienes doctrina y aplicas, esa adversidad pasará a ser una bendición para que puedas crecer espiritualmente y alcanzar la máxima felicidad, concentrándote en la única persona que logró pagar todos los pecados en la cruz, concentrándote en la persona de Jesucristo y alcanzar la aplicación de los 10 solucionadores, donde llegas a estar máximamente concentrado en el amor con Dios, por Dios. Recordemos que el amor es amor personal y amor impersonal. Amor impersonal por el género humano, por más desagradable que pueda ser, y amor personal por Dios. Entonces cuando te concentras en conocer a Dios, en saber por qué te ama, entonces comienzas a aplicar lo que dice en Juan, en segunda de Juan, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, desarrollar amor recíproco por Dios, amor personal por Dios. Y entonces comienzas a ver que todas las situaciones, todos los personajes que pueden estorbar en tu vida diaria sirven como una forma de practicar el amor impersonal por el género humano. Entonces no significa que vayas hipócritamente a abrazar a un individuo que te cae mal, simplemente no tener pecados de actitud mental contra ese individuo y estar concentrado en amar a Dios, y entonces en consecuencia amas al prójimo, porque dice que amemos al prójimo. Pero ¿cómo poder amar a alguien tan desagradable que no podemos ni verlo porque enseguida tenemos pecados de actitud mental contra esa persona? No, la única forma es amar a Dios y amar a ese individuo de forma impersonal, no cometiendo pecados de actitud mental contra ese individuo. Entonces, en ese proceso de crecimiento comenzamos a desarrollar amor personal por Dios, a fin de que nos concentramos en Él, al punto de que las adversidades pasan a ser divertidas, como una oportunidad para poner en práctica nuestro conocimiento de la vida espiritual y poner en práctica el crecimiento espiritual, a fin de que todo eso viene a ser una herramienta para crecer espiritualmente y estar en la máxima concentración con la persona de Jesucristo, así como Él superó todas las adversidades y estuvo en la cruz soportando la inmundicia del género humano para que nosotros tengamos el privilegio de poder estar creciendo espiritualmente y estar en el privilegio de estar concentrados con nuestro Señor. Es un proceso increíble, hermoso, y en ese momento estamos siendo testigos en la condenación de Satanás y todos los demonios. Estamos siendo testigos y testimonios para que Dios utilice ese testimonio en contra de la condenación de Satanás. Entonces estamos ante un conflicto angélico inmenso, donde nosotros podemos participar siendo testigos de la fiscalía o de la defensa. Sin embargo, Satanás ya ha sido condenado, pero nosotros podemos formar parte y tener ese privilegio hermosísimo de poder estar concentrados con Dios para ser testigos de la fiscalía y decir, gracias Padre, porque tengo esta oportunidad para concentrarme en ti y no dejar que las adversidades me ganen.
les dejo poder. Y qué poder más grande que poder estar disfrutando de lo mismo que Cristo disfrutó cuando estuvo en la cruz soportando toda la inmundicia del género humano. Entonces, nuestro trabajo es estar concentrados en Dios, ir creciendo espiritualmente a fin de que podamos alcanzar el amor por Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y eso sobre todas las cosas incluye pareja, trabajo, familia. Amarlo sobre todas las cosas. Si aquello en lo que te estás concentrando es eso en tu estatus, en tu cuenta bancaria, en tu empleo, en tu familia, eso es aquello que estás amando más. Esa persona o ese trabajo o ese estatus es tu Dios. O si eres tú mismo. Entonces, cuando logras desarrollar amor por Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. Pero para esto se requiere conocimiento. Y entonces logras valorar tu vida espiritual más que cualquier otra cosa y lograr tener máxima concentración con Dios a fin de que puedas alcanzar la máxima felicidad. Y estás comprando tiempo espiritual. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder alimentarnos de tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos glorificar tu nombre y en el nombre de su majestad Jesucristo, nuestro Señor. Amén.